Todo se puede inyectar en el subconsciente de las masas, puesto que la élite sabe que las masas son estúpidas. Desde que Hollywood ha contribuido enormemente a distorsionar la opinión pública, particularmente en grandes asuntos metafísicos, me pregunto yo si el nuevo mito de los aliens puede también inyectarse en el subconsciente de las masas. A larga escala, una entera narrativa nueva para las civilizaciones se puede erigir, opuesta a las tradiciones occidentales. La ciencia propagandística de gurús pagados por el Deep State como Dawkins, Sagan y el pedófilo de Stephen Hawking, todos ellos promueven los mitos de los aliens. Y de alguna manera, creer en Dios se ha vuelto totalmente irracional y estúpido. Pero creer en los aliens es totalmente racional y aceptable. Estos gurús para el populacho son promovidos y pagados por el Deep State para cumplir el rol de guardianes científicos. El pensar detrás de esta propaganda alien es la siguiente. Los jóvenes, las nuevas generaciones, han crecido hastiados, fastidiados, asqueados de las formas tradicionales de catolicismo, protestantismo y evangelismo, y la solución es llevar a los borregos hacia una nueva fe, una fe donde nuestros hermanos galácticos poseen una avanzada tecnología que los ha conservado mediante una ciencia secreta. Pero por supuesto todo esto es patrañas y un puño de estupideces pseudocientíficas. Creo que la habilidad de programar a la masa para creer en falsas ideologías a lo largo de la historia ha alcanzado su máximo refinamiento con el fenómeno OVNI. Y en realidad la operación psicológica alien es una fachada de algo mucho más escabroso. Justo como en otras formas de propaganda e ingeniería social, el mito de los aliens tiene billones de dólares invertidos en distraer a las masas. Quédate conmigo, ve este video hasta el final, créeme, no tiene desperdicio. Te voy a contar muchas cosas que no sabías. Suscríbete al canal y toca la campanita. ¿Cómo qué cosas te voy a platicar en este video? Bueno, por ejemplo, te voy a platicar del fiasco de Orson Welles, que de hecho fue financiado por los Rockefeller a través de Princeton, su famosa Guerra de los Mundos. Así que quédate con nosotros porque este video va a estar buenísimo. Primero te tengo que decir quién es Hadley Cantrell. Este tipejo fue un investigador estadounidense de opinión pública y nació en Utah, fue educado en la Universidad de Dartmouth y recibió su PhD de Harvard. Se unió a la Facultad de Princeton en 1936 y más tarde se volvió presidente del Departamento Universitario de Psicología de Princeton. Era un miembro del proyecto de búsqueda radiofónica de Princeton y este tipo fue el que le pagó a Orson Welles en 1938 para que hiciera su emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos, la cual causó pánico extremo. Y eso no es todo, este tipo también proporcionó datos de opinión pública en América y en el extranjero a presidentes como Roosevelt, Eisenhower, y a menudo era requerido por agencias del gobierno de los Estados Unidos para conducir encuestas pequeñas de opinión pública en países extranjeros, notablemente en Cuba. Y por cierto, este tipo durante 1960 demostró un enorme soporte a Fidel Castro, todo un traidor. Por cierto, esta fundación de los Rockefeller estaba cercanamente asociado con el gobierno de los Estados Unidos, específicamente hablando del Departamento de Guerra Psicológica y Guerra Sucia, fundado después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos estudiaron las reacciones de la gente esa noche, cuando Orson Welles narró la Guerra de los Mundos. Estos psicópatas estaban estudiando las reacciones de la gente. Ingeniería social.
La Guerra de los Mundos de Whedon fue un proyecto de ingeniería social creado en la Universidad de Princeton con el dinero de los Rockefeller. ¿Ves cómo todo tiene sentido? Es una gran mentira. Y el estudio, por cierto, lo puedes encontrar, no me lo estoy inventando, se llama La invasión a Marte, un estudio psicológico de pánico. Y mis amigos, este es el background con el cual quiero empezar este videoprograma. Hollywood, la universidad y la CIA. Porque se imaginan qué bien estudiados nos tienen. Y, por cierto, un comentario antes de continuar. ¿No les parece que esta cosa de también es ingeniería social? Bueno, ahí se las dejo. Yo quiero que me escribas tu comentario. ¿Qué opinas? Steven Spielberg, Orson Welles y Alfred Hitchcock son maestros, unos maestrazos en muchos sentidos, pero en el sentido que yo me lo voy a referir son maestros de la propaganda. Vamos a empezar con Steven Spielberg, analizando dos de sus películas más famosas, E.T., el extraterrestre, y Encuentros cercanos del tercer tipo. Con Encuentros cercanos y con E.T., Spielberg se sale totalmente fuera de la norma alien que en ese tiempo nos estaban presentando. En ese tiempo estaban presentando a los aliens como los chicos malos y llega Spielberg y los presenta como los buenos. En vez de los aliens culeros que quieren destruir nuestro planeta y conquistarnos. Y ahora estamos que estos hermanos espaciales secuestran adultos y niños de entre toda la gente porque según la propaganda ellos son entre comillas especiales y entre comillas son elegidos, como en Encuentros cercanos. Y hacen contacto con los aliens porque son demasiado especiales, como el caso de Elliot en E.T. Y en Encuentros cercanos, el significado profundo se encuentra en la semiótica, y me refiero concretamente a la filosofía de los signos, de la comunicación, de los símbolos y el lenguaje. La semiótica aquí también es un tema en E.T., pero en E.T. la ingeniería social trata de evocar el subconsciente de los niños y Encuentros cercanos es una historia para adultos. Así es, mientras que E.T. obviamente es para niños y los dos se enfocan muy marcadamente en la semiótica y hacen un uso complejo del lenguaje de sincronicidad y de simbología ocultista. Ahora, teniendo la mente abierta con el tema alien, yo les digo que he leído demasiada información para afirmar que la mayoría de esa evidencia abrumadora son solamente evidencias manufacturadas por el hombre relacionados con operaciones militares. Ojo, no estoy diciendo que sean mentiras, no, son cosas hechas por el hombre, ¿sí? Y todo esto se relaciona con los militares. Te lo digo, tengo la mente abierta a seres interdimensionales, a criaturas, a demonios, pero a lo que nos está mostrando Hollywood, a lo que nos está mostrando CNN, BBC, definitivamente no creo en ninguna de esas patrañas. Creo que es propaganda. ¿Por qué? Porque lo vienen haciendo por años. Creo que son malos y creo firmemente que todo lo que nos desclasifican al respecto del fenómeno ovni son propaganda. Propaganda para que aceptemos una nueva religión. Y claro que hay grupos religiosos que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas como Heaven's Gate. Heaven's Gate fue una secta fundada en 1970 por Marshall Applewhite y terminó muy mal. Creían en el apocalipsis, creían que los extraterrestres iban a llegar a salvarlos y terminó en un suicidio masivo. Propaganda, propaganda y más propaganda. Billy Mayer, la New Age, la cienciología, toda esa basura, toda esa sarta de mentiras, es pura propaganda. He visto E.T. muchas veces y cada vez que la veo emergen elementos diferentes y en mi opinión E.T. es una versión juvenil de Encuentros cercanos. Es un intento de cambiar la concepción de las masas y cambiar la forma en la que vemos a los aliens, no como una amenaza, sino como amigos, como buena onda. Yo les dije acerca de semiótica y este es un ejemplo. La palabra E.T. se puede ver el nombre del protagonista que es Elliot. La primera letra de Elliot y la última que es una T, E.T.
Eso es jugar con la semiótica. Fíjense, mis amigos, que buscando encontré el guión original de E.T. y originalmente se programó para hacer una película de horror. No sé por qué motivo cambiaron la temática, pero originalmente iba a ser de horror y tiene mucho sentido. En esta escena donde Elliot está jugando calabozos y dragones, podemos ver dos planetas que se muestran, Júpiter y Saturno, los cuales son muy importantes en la mitología clásica. Aquí lo curioso es que en el guión original no estaban jugando calabozos y dragones, estaban jugando a la Ouija y estaban invocando espíritus, y es así como se les aparece E.T. en el guión original. Aquí están jugando calabozos y dragones y de repente, ¡pum!, ya sabemos que aparece nuestro amiguito E.T. Calabozos y Dragones era un juego extremadamente popular en los 80s. Yo lo llegué a jugar un par de veces con mi hermano. La gente decía que ese juego estaba creado para que la generación de ese tiempo creciera acostumbrada a temas de magia y ocultismo. ¿Será cierto? No lo sé, pero sí sé que todo es propaganda. Otro mensaje encontrado en E.T. es cuando se presenta Peter Coyote, que juega el papel del investigador del gobierno. Este tipo se llama Keys. Se llama llaves y en un primer enfoque podemos observar las llaves. Keys. Esta es una referencia, según muchos conocedores, de las clavículas de Salomón, un libro de esoterismo muy famoso por los ocultistas. Y este libro consiste, bueno, técnicamente no es un libro, es un grimorio, porque en él hay símbolos, hay sigilos, y según la sabiduría que tiene este libro es para que tú puedas invocar a los demonios acorde a su nombre. Y esta película no es la única que tiene referencias esotéricas. También Cazadores del Arca Perdida demuestra mucho esoterismo, sobre todo el misticismo del judaísmo, la cábala. También es muy significativo que el primer encuentro de Elliot sea bajo la luna. Posiblemente una referencia a Niño Lunar, a Moon Child. Entonces, Elliot es una clase de niño lunar que termina absorbiendo los poderes de la criatura. En otras palabras, Elliot se convierte en un mago. Y como podemos observar, como en encuentros cercanos también, E.T. tiene que llegar a un lugar muy alto. Tradicionalmente tiene que ser una montaña tipo el monte Sinaí. Y Elliot e E.T. ascienden hacia lo más alto. También una cosa muy interesante es que en ciertas escenas acomodan la cámara de manera tal que sea la perspectiva de un niño. Eso es muy interesante, porque te hacen sentir, aunque seas un adulto, te hacen sentir como un niño, porque ellos saben cómo enfocar las cámaras, ellos saben qué música escoger. Y esta escena es donde Elliot recibe la iluminación. Y por motivos de censura no te puedo decir, no te puedo explicar lo que esto significa, pero tiene que ver con la energía Kundalini y con la serpiente, y el entendido entenderá. En muchas escenas, de manera oculta o de manera revelada, también se muestra la estrella de Venus, la diosa del sexo, Venus. Hay otra escena muy significativa donde llegan los trabajadores del gobierno a la casa de Elliot y llegan en trajes de astronauta, de la misión Apolo en concreto, y después de esa escena no vuelven a aparecer. Los expertos en este ramo dicen que es una referencia a una película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, El hombre de la luna. Quiero hacer énfasis aquí en un punto. Kubrick, Spielberg eran seguidores de Aleister Crowley y de sus libros. Y solamente quiero dejarte esta foto del lama de Aleister Crowley. Aleister Crowley decía que él tenía la capacidad de poder invocar a este ser. Sí, este ser cabezón es el lama famoso de Aleister Crowley. Él le daba todas las profecías. ¿Y no te parece que este mono cabezón de Aleister Crowley fue utilizado como arqueotipo para todos los aliens?
Pues yo creo que sí, yo creo que utilizaron este mono cabezón de Aleister Crowley para su propaganda, para su agenda alien, para sus religiones, para su nueva religión. Yo creo que utilizaron el lama cabezón de Crowley. Pero dime tú, ¿qué opinas? Escríbemelo aquí en la cajita de comentarios, ya sabes que los leo a todos. Y una imagen dice más que 1000 palabras. Te presento esta fotografía con Stanley Kubrick junto al iluminista de la NASA Arthur Clarke y el administrador de la NASA George Mueller. Está más claro que el agua, ¿no crees? Propaganda por todas partes. Y eso de la llegada a la luna, otra propaganda enorme, otra mentira enorme. Stanley Kubrick, por supuesto, como Alfred Hitchcock, también es otro maestro de la propaganda. En el video pasado hice un especial, analicé Ojos bien cerrados y The Shining de Stanley Kubrick. Te recomiendo que terminando este video te lo eches porque está muy bueno. Es otro maestrazo de la propaganda. Hablando de Stanley Kubrick, también algo muy interesante. Vamos a analizar un poco nada más su película 2001, Odisea en el espacio. Esta película sin duda alguna presta mucha atención a elementos esotéricos y alquímicos. Y nos presenta la supuesta Front Screen Projection. Esta técnica permite hacer imágenes, tomas muy realistas de las escenas y muy convincentes. Y esto le dio la posibilidad a la NASA y a la CIA de tener mucho interés en estas técnicas. Se dice que se utilizó esta técnica de Front Screen Projection para el alunizaje. Así que dime, ¿tú qué opinas? Escríbeme en la cajita de comentarios tu opinión. ¿La NASA utilizó la técnica de Stanley Kubrick para el alunizaje? Yo creo que sí. Pues te voy a dejar el extracto de un video que te va a dejar helado. Así que te sugiero que después de que termines de ver este video, compartas este video porque no sé cuánto tiempo va a estar aquí en YouTube. Así que prepárate para sorprenderte. Este video, esto que ha revelado Wikileaks, para mí es la evidencia final y la evidencia que tanto necesitaba para probarme a mí mismo que el alunizaje fue hecho en el desierto de Nevada. Chécate. WikiLeaks has released more classified documents than the rest of the world's media combined. Picking up the wound. Energetic information engaged. Light them all up. You ought to be in pictures. That's the best? Let's say the other one to Fred. I think that's awfully good. That one and the one before it were pretty good. Do we have about 15 seconds? Oh yeah, you got a lot of time. Yeah. I claim this land in the name of... What do you got now? Now move. Ready, and action. Let's settle, and everyone settle. Ready, and action. Got it, Jim? There you go. Print that. Print for He needs to go 40 past miles. this mark. Once more, please. Otherwise, he, Let me walk it again. Tell me, I don't want back in the middle of it. 40 what? Here's what we really need is for him to go to his left and then kind of veer back. Is that right? Lights on the car. No lights. No lights. One more right away, guys. Head slate. Exactly right, and it has to be, we have to be high enough so that we've got
we've got you against blue sky and not against Earth as you're coming in. You're coming in a descending approach as you get in. Over. We can rehearse it. Said, go back and we'll rehearse it and see how it looks. Ready? And action. Absolutely. Quiet. Absolutely on me. Ready? And action. Ready and turn. Use the second marker there. Love you, and Well, this is a hell of a time not to. That's right. We're in a little deep now, Right. fella, let me tell you. We're rolling. Marker? Yeah. Right now, Jim, that was better. Forget it. Wait a minute. The third seat. Okay. Took you third. Boy, isn't the beauty of this place is just absolutely incredible. There's another spectacular view. The pilot who missed the crater. Watch out. Watch out, John. Ready? And action. Let's say it's another one to Fred. I think that's awfully good. Then use clap sticks on this one. Be a mic tap hit. Big.
action. What the feelings of the Apollo program are, and the symbol of mankind that we can live in peace and harmony in the future. I didn't kick him all the way in. Rather than even say anything about the, I like to keep this stuff to an absolute minimum. Peter has... coming up now, I'll tell you I'm off the ground. Headslate. You want to head? But he didn't land there. He landed in the field. Okay, this will be the biplane coming overhead, about 300 feet. The third seat. Okay. Second third. Any other call? Tailslide coming up right now. Right now. Jim, that was better. Rehearsal, guys. Alright, this is just rehearsal. Ready? And action. Altitude's a little high. I think it's been almost 10 years since we've been trying to do this. Pitch forward, get a really good view. Eagle, you're looking great. Coming up 9 minutes. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. Peter has... Coming up now, I'll tell you I'm off the ground. Peter has put a mark back there where he wants you to land. What's the name now? 5.5 pounds. It's a tire. It's 9 something. forward. Forward. This is a good spot. Good to know? There. Yeah, that is. No, Control, command override off. Engine arm on. We're home. 413 is in. Man on the moon. Okay. Ready? And action. What do you think? Well, it's not a good idea, but what were you going to do? Ready? And action. Ready, and turn. Right now. Jim, that was better. Forget it. Wait a minute. You know what I'm saying? This is this shot, right? Only then, what are you going to move around another master before you get in closer? Oh no, this sequence right here. Now I'm moving to the two-shot of you, just picks it up from there, and then moving into a four-shot that comes back. As the scene progresses, we're going around. Yeah. Because I don't think you can divorce this conversation from that. We just came from 5 solid minutes of this. Very important to understand who reacted the way we would react to seeing this. Have you had a good thing? Y regresamos al principio del video a lo que te decía, que es muy fácil inyectar cualquier ideología en el consciente colectivo de la masa. Si te ha gustado este video, lo has encontrado interesante o útil, compártelo con tus amigos, compártelo en todas tus redes sociales porque me estás ayudando muchísimo a crecer. Muchísimas gracias y Dios me los bendiga a todos.